Lo que hoy es una raza orgullosa y poderosa comenzó como una lucha desgarradora por la mera supervivencia. Hoy en día, bajo el liderazgo firme del Lord Remarteron, los Sindorei se erigen no como víctimas de su historia, sino como una de las baluartes más refinadas, disciplinadas y letales de toda la horda. A pesar de las cicatrices de la guerra, los elfos de sangre aprecian los placeres elevados, la poesía, la música melancólica de instrumentos de cuerda, la cetrería y la elaboración de vinos y elixires refinados. En resumen, la cultura Sindorei es la representación de una civilización imperial hermosa y orgullosa que miró al abismo de la extinción y decidió volver a levantarse con la cabeza en alto y el arco tensado. Pero como dicen por ahí, a rey de puesto, rey puesto. Estas playas que antes nos pertenecían con orgullo, ahora están invadidas por tribus de Murlocs, mismas que ahora nuestra heroína trata de limpiar por orden de sus superiores. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para despojar gente? Es cierto que estos territorios fueron de nosotros, pero ahora somos 90% menos habitantes de la región de lo que éramos antes. Pero por andar distraída en este tipo de cuestiones casi muere a manos de unos habitantes que ellos mismos consideran inferiores. Afortunadamente no son tan listos y se dejan morir entre ellos. Hola, sean bienvenidos a su canal Arcadian Producciones. Esta es la historia de Gaitana y de su ascenso. Como saben, en el capítulo anterior pues empezamos la introducción de este viaje. Finalmente lo último que hicimos fue algo como recuperar... No, mentiras, hicimos algo como las profesiones y etcétera. Es que si no juego hace días porque me propusieron no jugar hasta no editar y no terminar todo, como para no terminar en un desorden y poder contar la historia pues de manera ordenada. Así que sean bienvenidos a la historia de Gaitana. Siéntense, traigan inspira o lo que les guste, palomitas, como los llaman en su país. En el cadáver de uno de los Murlocs, nuestra protagonista había encontrado lo que parecía unas cartas de navegación que le indicaron que cerca había un fondeadero en el que poder recibir alguna clase de recompensa. Y pues su sorpresa fue grande al encontrar los barcos hundidos frente al astillero y algunos compañeros elfos montando una penosa y precaria resistencia a sus alrededores. Se enteraría de a pocos que una capitana Kelesendra, la dueña de las cartas de navegación y los barcos que están atracados y hundidos en el mismo astillero, fue primero atacada por una tribu de Murlocs, la misma que tratamos de combatir al comienzo sin éxito. Posterior a eso, en su llegada al astillero, tratando de escapar, encontró una visión apocalíptica, si podríamos llamarlo de esa manera. Pues los desdichados habían atacado de manera sorpresiva y ordenada al fondeadero, tomando las armas primero de los defensores desprevenidos, porque pues quién se espera un ataque de unos desdichados de esta manera y a esta escala. Y segundo, tomando toda fuente y asesinando a cualquier pobre... Voy a decir desdichado, pero es que es utilizar la misma palabra con la que los nombramos a ellos. Pero cualquier desdichado que se les topó en el que se encontraban en el camino. Aunque sabía que había cosas importantes, la fiebre del oro y la minería le había dominado por completo. Había descubierto la posibilidad de hacer gadgets, bombas y demás equipos que le podían servir a una cazadora intrépida y un poco desordenada como ella. Sin pensar dos veces se lanzó al combate, entendiendo que los golpes mágicos a veces pueden doler mucho más que los golpes físicos y pueden hacer mucho más daño, y más para una criatura que depende del maná como ella. Bueno, no depende del maná, sino que como ella y toda su raza viven constantemente en su abstinencia. Lo importante era mantenerse ocupado, combatir, cazar, hacer misiones, mantenerse útil, le ayudaban a mantener la cabeza fría. Perderse podía significar acabar como las gentes que ahorita combate. Lastimosamente, aunque no debía combatirlos, no estaba obligada a luchar contra ellos, al menos por ahora. Simplemente estaban entre ella y su objetivo. Recoger por lo menos los pocos cargamentos que queden de la chica y algunas armas para el avanzado o el magister que estaba ahí. Bueno, en fin, el cobarde que no es capaz de hacer su trabajo prefiere esconderse y mandar a aventureros sin nombre como Gaitana.
Desafortunadamente la inexperiencia y la juventud son un cóctel un poco peligroso y hacen que la gente confunda, digamos, el salir vivo con salir ileso y el haberlo hecho con ser completamente capaz. Y así se arrojó a atacar a un grupo completo. Bueno, digamos que tampoco lo calculó, pero ya sabía que estaba en problemas. Los tres eran usuarios de maná, de alguna manera capaces de absorber no solo su energía, sino su vida. Entonces, sí estaba en peligro. Cuando pudo reincorporarse, se dio cuenta de que uno de los atacantes había sucumbido a sus propias heridas, a su envenenamiento. Lo que le dio la oportunidad, pues muy seguramente entre los tres la hubieran podido robar. Si no es porque una fuente de maná cercana estalló, quizás la hubieran drenado por completo. De a poco se iba haciendo la idea. Sí, en algún momento fueron vecinos, amigos, niños, adultos, pero de a poco se han ido convirtiendo no solo en otra raza o en otra especie quizás, sino en ellos contra nosotros. No es solo falta de voluntad, se han organizado. Este ataque es una evidencia de ello. El hecho de que esperaran al momento preciso para atacar a los guardias cuando estaban más desprevenidos, cuando había más población, cuando había precisamente un transporte llegando y otro saliendo de mercancías mágicas, los mismos barcos que funcionan con su propia carga de energía mágica, valga la redundancia. Simplemente fue un plan muy bien hecho, quizás ligado a recuerdos anteriores, quizá con una planeación de observación. Lo importante es que fue organizado. Y eso es lo que la gente no está analizando. De todos modos, aún su rango no le permitiría hablar con nadie, entonces no queda nada más que subir de nivel, de rango y de renombre. Parece que no es la única. Espero que cuando terminemos de armar a los elfos podamos atacar en conjunto. Aunque veo que están asustados. Y es que como no hacerlo, el 90% de la población extinta es demasiado. Tal vez es algo de especie, pero maldita rana muere. Cuando Gaitana divisó a lo lejos la arquitectura, Murloc recordó que tenía una misión. Y por coincidencia de la vida ahí estaba el jefe, como se pronuncia. Antes de lanzarse, se preparó, pero tristemente ya era cacería de otra persona. Aunque los dioses le sonrieron, pues esta persona parecía estar a punto de morir. Pues eso creo, ¿no? Espero no haberle robado su víctima. Sin embargo, pues parece que Gaitania quería ganarse más esa recompensa. No dijo nada, así que creo que no lo molestó. O la molestó. Estos Murlocs se sirven como advertencia, como mensaje. Independientemente de lo que haya pasado, ya se dio cuenta que no son tan fáciles de matar, y eso que supuestamente son criaturas despreciables y fáciles. En teoría no tienen armadura, puedes dispararle de frente. Espero que sea una lección de humildad y que Gaitán no vuelva a cometer errores en el futuro. Como si esas cosas pasaran, dijo Shrek. Yo sé que ya no hay necesidad de andar matando cosas, pero es que hay un tesoro en medio de ellos. Desafortunadamente no podemos entrar a la mansalva matando y disparando, pero de a pocos, maldita rata. Pero bueno, ahí dicen que el que a hierro mata, a hierro muere. Esto es una carrera por robarse el maldito cofre. No, yo ya tengo a la misión. Ah, no. Bueno, no vinimos acá por cofres de tesoros. Vinimos acá por la liberación del bosque de la canción eterna.
Hace unos días había leído en alguna especie de pergamino sagrado o antiguo por lo menos que en parte el nombre de Canción Eterna es porque de alguna manera alguien utilizó sus poderes mágicos para detener el tiempo en una especie de otoño eterno, lo que hizo que pues simplemente el bosque se detuviera en un otoño eterno, lo que le hace encanto mágico y esos eternos tonos amarillos que realmente combinan mucho con las construcciones, con la arquitectura. Una decisión principalmente paisajística, supongo, pero me pregunto es cómo funciona, como los árboles siguen dando frutos, pero bueno, de alguna manera tiene que funcionar, hay animales, ¿no? Hay como una cadena todavía, aunque realmente la fauna son como 6 especies. Bueno, de alguna manera, un mago lo hizo, dicen por ahí, un mago lo hizo. La capitana Belisendra agradeció con algunas monedas, pues en el momento no tenía más y prometió partir apenas pudiera realmente, porque realmente el atracadero estaba tomado, el barco todavía les pertenecía a ellos y las posibilidades de un ataque a gran escala o al menos decidido a recuperar el embarcadero no se veían por ahora. Sí, es cierto que le han encargado asesinar a la supuesta cabeza de la serpiente, pero más allá, está bien, vamos a dejarlo a la duda. Antes ya vimos un cabecilla que dirigía a este tipo de gente. Quizás algo de agrupación, recuerden, algo primitivo, asociativo se les quede aún en el comportamiento. De todas maneras, tratan de sobrevivir, hacen planes. Como ya hemos dicho esto fue un plan. Quizás no se agrupan y lo deciden, sino que siguen a alguien fuerte. Y quizá la respuesta esté al final de la torre. ¿Cuántas personas habrían aquí? Lo difícil es identificar si era hombre, mujer, adulto. Solo se diferencia entre el niño y el adulto por el tamaño, aunque podría haber enanos, supongo yo. Bueno, no hay que distraerse. Jamás pensé ver un desdichado utilizar una espada y menos con destreza. Y este no solo utiliza una espada, conjura fuego. Los desdichados son una cosa de poner atención. Afortunadamente parece que nuestros líderes son medianamente competentes. Por ahora, necesito una forma rápida y confiable de bajar, pensó Gaitana, y así hizo. Tras sobrevivir apenas del panzazo, desquitaría toda su ira con un pobre desdichado por dos que se ha encontrado por ahí, y marcharía de nuevo a entregar la misión al cochino baboso ese, pero pues, bueno, nadie le dijo que se tirara realmente. Y es que la verdad es muy maluco tener que ir y volver así en forma de espíritu, toda esa vaina, ¿no? O sea, no es tanto perder, es que toca revivir por allá lejos. Afortunadamente había muchos mobs con los que desquitarse aquí en adelante. Bueno, vamos a volver a reinsertarnos en la lógica del video, que me disculpo, es que si me acuerdo de que es que el salto se veía, o sea, sí parecía que iba a caer, o sea, ustedes no me pueden dejar mentir, o sea, es que se ve que iba a caer. Bueno, no importa. Entregado el anillo, aquel... Eso no se escuchó bien, esto es Latam. Siguiente escena. Una vez en Plaza del Halcón, volvimos a hacerlo de siempre. Hay que vender la mercancía deshecha. Aunque para unos niveles inferiores a 10 tener más de 1000 de oro es una pequeña gran fortuna. Los que ya... El mundo es muy grande y es mejor estar respaldado. Llegó la hora de la verdad, todo por lo que Gaitana se ha sacrificado, tanto trabajo, tanto tiempo desperdiciado en minería absurda y recogiendo y guardando materiales que de otra manera hubiera vendido, empezaría a dar frutos. ¿Una nueva alerta? ¿Cómo así?
Volvieron a atacar el fondeadero Vela del Sol. Bueno, y aquí va tu pendeja a resolver el desastre. Pero ahorita. Ahora sí, vamos a ver si las ánimas y los muertos y cualquier cosa resiste un poquito de dinamita de la buena, pura indomil, decía mi tío. En fin. Es que la verdad sí está re lejos. Lo bueno es que para una cazadora cualquier cosa que se mueva puede relativamente hacer la cena. Y sea como sea, caminar por un paisaje como ese es un paseo todo el tiempo. Animales exóticos, árboles tremendamente majestuosos e imponentes, perdón. Lugares donde bañarse todavía, aguas limpias. Y el recordatorio del paso de Ardas. Llegados a la aldea Brisa Veloz, a la aldea Brisa Pura, el último lugar de la resistencia dada por Lady Sylvanas antes de los terribles sucesos a manos de Arthas. Fue aquí donde ella personalmente luchó y resistió junto a sus tropas, lideró y además organizó todo lo que pudo resistir este contingente para algo a lo que el mundo no estaba preparado. No sé si hubieran unido, pues, no de manera individual. Simplemente un lugar que toda cazadora o cazador debe recorrer. Eso hizo que, sin aburrimiento y sin pensárselo dos veces, decidiera prestar ayuda a la aldea, pues, en un lugar histórico y decisivo. Algo de orgullo le recordaba el sacrificio de Lady Sylvanas. Supongo que la ignorancia hace que, o la inocencia hace que todo funcione, ¿no? Lady Sylvanas no es del todo buena ni del todo mala, pero son cosas que se irán resolviendo sobre la marcha, cosas que irán teniendo más sentido conforme el mundo avanza. Por ahora debía prestar un servicio a la aldea, y es que en medio de tanto conflicto los forestales y los cazadores están sobreocupados. Ella misma, una cazadora pues, que lo hacía simplemente por vivir en el bosque y comer, ahorita se había volcado sobre la guerra. Pero por fin hacía un trabajo conocido. Para una cazadora, el buscar pieles de animales para la venta es algo habitual, supongo. Por eso muchos eligen el oficio de peletero y de desollador. Porque es algo a lo que se enfrentan constantemente y todo el tiempo. Bueno, constantemente y todo el tiempo es lo mismo. Pero es que quieren que improvisar sobre la marcha y aunque el video sea medianamente corto. O sea, así como digamos que el video original pues son como 2 horas y acá acelerado pues está a media hora casi. Sí, prácticamente la media hora, pero es que improvisar sobre media hora, créame que uno se va quedando sin parlamento, o sea, uno puede hablar mucho, pero, o sea, pues, bueno, sí, yo hablo mucho es conmigo mismo, ¿no? Tampoco crean que yo soy ese tipo de personas con las que ustedes tienden a hablar y habla demasiado. Esto es acá porque estoy yo con yo, pero igual improvisar sí. No es tan fácil como parecía, pero bueno, no importa, no nos vamos a rendir. Aquí íbamos, así. Estábamos en medio de la recuperación. De alguna u otra manera, el asesinato del cabecilla no funcionó. Sí impedirá que tal vez se cometan acciones más organizadas, pues era la cabeza de la serpiente, pero esto era más bien una especie de hidra. Una hidra donde la primera cabeza era la única que pensaba. Y esto es una especie de limpieza, algo que no estaba en capacidad de hacer y que estaría mal visto tal vez ante la población, pues los rumores de que los desdichados eran personas que eran conscientes y por ende tal vez recuperables se habían comenzado a esparcir. Muchos en la población estaban considerando que estaban matando a sus hermanos, pues aunque desfigurados, la familia reconocía a la familia, o al menos una madre a su hijo. No importa, ella es una soldado, y es lo que siempre se mete en la cabeza para limpiarse la conciencia, o al menos hacerla un poco más ligera que las mochilas de loot.
Parte del servicio militar que debían prestar era pararse sobre la cicatriz muerta y acabar con grupos específicos de muertos y de resucitados que se le fueran como poniendo como objetivos durante estos momentos. Ahí se le enseñaría que la cicatriz muerta no es simplemente un ente decorativo ni una consecuencia. Fue la ruta específica que el ejército de Arthas escogió. Fue lo que quedó de donde ellos marcharon. Podríamos decir que estamos recorriendo la ruta de Arthas como alguna especie de peregrinaje macabro. Al fondo, la aprendiz que vendríamos buscando por orden de la Magistrix nos recibía con preocupantes noticias. Si vienes a ayudarme estás de suerte, si no, lárgate, no tengo tiempo para preocupaciones ni de mi maestra ni de nadie. Al ver el tono de seguridad y que me ofreció algunas monedas, decidí no solo perdonarla, sino ayudarla a recoger las muestras de tierra maldita. Según ella, no solo la magia, sino una especie de combinación entre ciencia y magia serían la clave para identificar qué le estaba sucediendo a la tierra y si era posible hacer algo. Y es muy valiente el venirse a investigar, ¿sabe? En medio de tanto muerte y tanta vaina. Con las investigaciones pudimos lograr una invocación. Lastimosamente se salió de control. No pude hacer nada dado mi nivel y mis pocas habilidades. Y la aprendiz caería herida víctima de una contusión. Afortunadamente nada mortal, pero que le recordaría a Gaitana para siempre que las acciones tienen consecuencias. Esta vez tuvo suerte, pero hay veces que hay segundas oportunidades. Así que decidió cuidar el cuerpo, todo lo que hiciera falta. Cocinarse unos huevitos con carne para comer y tenerla lista porque no hay nada peor que una contusión y el cerebro básicamente despiertas con hambre. Esta vez pondríamos a prueba la resistencia de las ánimas con una pequeña explosión. ¿Quién diría que las ánimas no resisten un poquito de TNT? Casi muere, pero ya había encontrado la forma de resistirlas. Su veneno mágico al parecer sí las afectaba. Y ahora tenía un golpe más. El disparo arcano. Había aprendido de alguna manera a concentrar su energía, pues como saben, los elfos de sangre tienen una especie de exceso por todo lo que ha hecho su raza en el pasado y deben concentrarlo. Por ello, su ataque racial es el torrente arcano, que en teoría silencia, pues condensa mucha magia y hace que se alteren los sentidos. Básicamente desconcentra a los que ya habían aprendido a concentrarse sobre la magia. En todo caso, ahora podía concentrar esta energía sobre una flecha. Claro que no podía hacerlo tan seguido, pero ya era posible aprender habilidades. La forestal Sarellin le encargaría de buscar una especie de guardián de runas, unas piedras que al parecer son las responsables de la protección, o a las que hicimos responsables de la protección. Nos daría más información de lo... Bueno, realmente ni siquiera entendía muy bien lo que estaba pasando. Por acá estaba el informe que le había enviado el aprendiz, y por lo que nos explicó la Magistrix Landra, estábamos completamente condenados. Bueno, no condenados, simplemente no habría forma de resolver nada sobre la cicatriz. Esa franja de tierra ya estaba lastimosamente destinada a quedarse así por la eternidad. Como Gaitana era buena trabajadora y no cobraba mucho, se le encargaron nuevos trabajos. Presentarse no solo ante este guardián, sino ante una especie de teniente por ahí. Pero lo más importante, según creía, pues por el título, ¿no? Era un lord. El Lord Sarteri. Una especie de niño mimado, al parecer. Pero bueno, o según yo no entiendo de política. Pues entre sus trabajos más importantes, el protector de nuestra tierra me encargaría de traer fuegos artificiales, bocadillos y bebidas para una fiesta. Una elección interesante. No sé qué estaremos celebrando, pero según él, solo es celebrar.
La Ariana Riobrisa, tu hermano me envía. Sí, con razón, aquí casi nadie viene. Pues si vienes a ponerte en servicio, tengo una misión importante que ponerte. Triste la vez. Los antárboles que antes servían como jardineros y que ayudan al crecimiento del bosque, se han vuelto una amenaza. No porque sean malos en sí, es que por su naturaleza ayudan al crecimiento del bosque, al florecimiento de las flores, al crecimiento de la hierba. Son los que mantienen todo esto verde. Pero lastimosamente nos hemos visto en la obligación de quemar todo alrededor de la cicatriz para que la plaga no se extienda, y no ha habido forma de explicárselo. En esto andaba pensando cuando, sin querer, atacó un árbol más grande que los demás. Un árbol que además parecía poseer un collar. La pelea fue intensa, pues no entendía cómo podía hacerle daño a algo del que básicamente se hacen los escudos, y que simplemente hacía que sus flechas se quedaran ahí clavadas. Simplemente, afortunadamente, se abrió paso con su hacha, logrando perforar la corteza y arrancar el collar con dos siglas, que en este momento no recuerdo. Creo que son LR. Es que es muy difícil concentrarse en eso mientras es atacado por un pedazo de madera. Un golpe simplemente podía fracturarle algo. Y habían muchos que limpiar. A pesar de tener raíces como pies, la destreza del movimiento simplemente era abrumadora. Lograban alcanzarla con una velocidad estresante. Aunque cazadora y con buenos reflejos, se veían la obligación de comer y beber, pues cada uno de estos tenía no solo habilidades comunes, sino esporas y maldiciones, pues eran tan antiguos como el bosque mismo. Es una misión penosa para cualquiera que se considere cercano a la naturaleza. Es cierto que los elfos de sangre se han alejado mucho de estos vínculos, pero ella era una cazadora, ella lo recordaba. La Ariana Riobrisa, esas son las iniciales, ¿verdad? Sí. Ese collar se lo di cuando aún era joven. Por favor, entiérralo cerca a la sombra de las runas, así quizás algún día vuelva a renacer con su conciencia y pueda renacer en este bosque. El espíritu enfurecido del antárbol, aprovechando la fuerza de la runa, regresó a la tierra para combatir una vez más. Pero sabía que era inútil. ¿De qué sirve? El bosque está quemado. Ya no pertenezco a este mundo. Y el daño ya fue hecho. Simplemente entierra de nuevo esa semilla. Quizás algún día vuelva a crecer cuando ya no estén ustedes ni los demás, y podamos hacer que este bosque vuelva a crecer. La venganza fue tomada por otro de sus compañeros, quien le noquearía con un fuerte golpe en la cabeza. Afortunadamente no son sanguinarios y solo la dejó ahí tirada. Con un fuerte dolor en la cabeza terminó haciendo los trabajos para que el Magister, aquel protector de runas, quien le explicaría que estas runas habían sido la alternativa para la fuente. Funcionaban de alguna manera como una especie de cables de alta tensión subterráneos. Había que reactivar a la otra con una fuente purificadora. Desafortunadamente, activaría espectros protectores de la zona, pues esta runa no había sido dañada ni se había desactivado, había sido un sabotaje por parte de la plaga. Por eso, al tratar de purificarla, espectros saldrían en defensa de esta misma maldición. Espectros que no dudarían en atacar primero a la piedra y luego a Gaitana, quien volvería a sentir esa extraña sensación en el alma, en el interior, pues los golpes de un espectro no lastiman la carne, lastiman algo dentro de ti, algo difícil de explicar, algo que solo quienes lo viven lo entienden, pero de alguna manera que afectaba su síndrome de abstinencia. Por ello, lo que más odiaba enfrentar eran los seres etéreos o astrales, los seres fantasmales. Un ser de carne y hueso, incluso ser putrefacto como un renacido, como un maldito no muerto, era fácil de comprender. Pero por ahora, gracias por ver, sean bienvenidos y esperen las aventuras de nuestra aventurera Gaitana la próxima semana o cuando termine de editar el próximo video, pero la verdad no está fácil.
Bueno, sí es fácil, pero es que, uy, parce, hay mucho que hacer, tengo que trabajar.